En la Junta de Gobierno de hoy aprobamos las becas de inglés. Hoy volvimos a aprobar 900 becas de inglés para 900 chicos y chicas de Vigo que el próximo año van a ir a estudiar inglés a Inglaterra, becados por el Ayuntamiento durante un mes. Y en este momento hicimos ya la adjudicación, 2,2 millones de euros por año es lo que nos cuestan las becas de cada año, y por tanto, como sabéis, la situación es la siguiente. En el año 2022 van a ir a estudiar inglés a Inglaterra casi 3.000 chicas y chicos de Vigo. Casi 3.000. Es el mayor nivel de becados a estudiar inglés a Inglaterra de ninguna ciudad del mundo. De ninguna ciudad del mundo. Irán la generación del año 20, que son unos casi 900, van a ir en julio del próximo año. La generación del año 21 va a ir en septiembre y la generación del 22 va a ir en octubre. Y por tanto los vamos a ir espaciando en 3 meses. Esto sí que es la Armada Invencible. Esto sí que es la invasión de Inglaterra, de Gales, de Escocia y de Irlanda por chicas y chicos de Vigo. Porque claro, vamos a tener aquello lleno de gente de Vigo y la verdad es que es una satisfacción, ¿no? Porque yo quiero que toda la gente joven, todas las chicas y los chicos de Vigo, al menos hablemos 3 idiomas. Español, galego and English. The 3, at the same time. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Si hay alguna pregunta la contesto, pero estoy muy contento con las becas de inglés y con el programa. Yo confío que en ese momento, como es natural, la pandemia esté superada, ya tengamos la comodidad y la tranquilidad de poder hacer las becas de inglés y los casi 3.000 chicas y chicos que irán a Inglaterra y volverán con la cultura de un país. Sabéis que yo soy mucho de cultura anglosajona, mis tiempos de Cambridge permanecen para siempre, y quiero que todos los chicos y chicas de Vigo hablen inglés. Y fijaros lo que está pasando. Prácticamente la mitad de cada generación de chicas y chicos de Vigo va a estudiar inglés en Inglaterra becados por el Ayuntamiento. Prácticamente la mitad. Y por cierto, si hubiera más demanda, amplío las becas. Nadie se va a quedar sin beca de inglés. Todos los que la pidan y superen la nota, sabéis que pedimos un 7, probablemente la bajemos un poquito, pedimos un 7, pero todos los que cumplan la nota irán a estudiar inglés en Inglaterra. Si hay alguna...